Por supuesto que me alegro muchísimo estar con ustedes otra vez. Y como todas las semanas, pues voy a empezar a hablar sobre este tema que nos ocupa, como es la medicina natural y su entorno. Los pros, los contras, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. La semana pasada estuvimos hablando de cómo se desarrollaba una enfermedad muy común, como era la gripe. Entonces intentamos explicar qué era la gripe y cómo se producía, y los dos puntos de vista que buenamente he aprendido. Entonces, en justicia dijimos algo sobre cómo tratarlo, cómo lo tratamos o cómo lo trato. Emití muchísimas opiniones personales, cómo lo tratamos por medicina natural y también cómo lo he tratado por medicina, otra medicina que hice hace años. Entonces ahí estuvimos hablando sobre una serie de medicamentos que se usan normalmente, sintomáticamente para esta enfermedad. Entonces también es justo, porque hoy el tema de hoy, la primera parte de este programa va a ser quizá un poquito aburrida, porque vamos a dar muchos nombres químicos que no son muy agradables, incluso no son muy fáciles para pronunciar, como ustedes verán un poquito más adelante. Entonces digo que es justo porque habrá personas que esto también les interese y como mínimo darles la sensación de que esto lo hemos estudiado buenamente y vamos a emitir pues las opiniones escritas a través de libros, como decíamos la semana pasada, de personas que han estudiado pues francamente estos temas muchísimo mejor que yo, porque al fin y al cabo yo voy a leer un poco o voy a resumir de la manera más estricta lo que ellos me han enseñado. Entonces estábamos hablando sobre antiinflamatorios, antitérmicos y analgésicos. Entonces podemos decir que estos compuestos, quizás de los más usados, con o sin prescripción facultativa, son muy versátiles, se emplean como analgésicos, hemos dicho antiinflamatorios, antitérmicos y antirreumáticos. Y su amplio uso está justificado precisamente por su eficacia moderada y por una toxicidad reducida, excepto, como decíamos, en los niños y en los ancianos. Entonces, en una primera instancia, la diferencia que hay entre analgésicos menores y los analgésicos mayores, como pueden ser los analgésicos narcóticos, es que su acción es predominantemente periférica, tiene una acción analgésica de mediana intensidad y la efectividad es bastante buena en dolores poco intensos, somáticos o tegumentarios y no viscerales. También otra característica es que no producen ningún tipo de habituación y o fenómenos de dependencia, tanto física como psíquica. Entonces, la clasificación, lógicamente, en estos años pues ha podido variar porque han salido compuestos nuevos, pero una clasificación bastante general podríamos detallarla de la siguiente manera. Y es que, en primer lugar, tendríamos los derivados del ácido salicílico. En este grupo se encuentra el salicilato sódico, el ácido acetil salicílico, perdón, el salicilato de metilo y la salicilina. En un segundo grupo tendríamos los derivados del para-aminofenol, donde nos encontraríamos la acetanilida, el paracetamol o acetaminofén, la fenacetina, aunque esta primera ya está descartada por su toxicidad. Otro grupo podríamos tener los derivados de la fenilbutazona, donde tenemos la antipirina, la aminopirina, la dipirona, que es como un derivado soluble de la aminopirina, la fenilbutazona y la oxifenbutazona. Otro grupo grande, ahí incluimos los ácidos aril-alcanos y otros compuestos más recientes, como son el ibuprofén, el fenoprofén, butibufen,
diclofenac, bencinamida y indometacina y otros. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Pues que tienen una importancia, o la importancia de la acción farmacológica respecto al carácter lipofílico. El carácter lipofílico significa la tendencia a la sobrecarga de grasa en el tejido subdérmico, en un medio ácido, y la alta proporción de fármaco unido a proteínas plasmáticas. Esto es que es toda la característica de distribución selectiva en la inflamación. Entonces ya tenemos este grupo, esta clasificación de estos fármacos. Entonces nos interesaría saber, o nos gustaría informar sobre su farmacocinética, o sea, cómo se mueven en el organismo. Entonces, la absorción oral, por supuesto que es buena, porque es lógicamente una vía preferencial, es una vía por la de administración. La absorción oral es buena, como decía, y en el estómago también es muy buena, aunque es cuantitativamente por las porciones altas de intestino delgado, influyendo la biodisponibilidad de los preparados, como es respecto al tamaño de las partículas o la mayor o menor solubilidad. Lo hace por difusión pasiva, y en plasma estos fármacos se combinan variablemente, en un 98% en el caso de la fenilbutazona, y se pueden disociar fácilmente. Los salicilatos compiten con las hormonas tiroideas por acción o por unión con las albúmines. Esto produce un aumento de la concentración de niveles séricos de tiroxina y una disminución de la incorporación de yodo por el tiroides. La fenilbutazona e indometacina tiene una gran afinidad con las albúmines, lo que además de prolongar su acción puede competir con otros fármacos por su fijación. Por este mecanismo pueden aumentar los niveles plasmáticos y efectos de anticoagulantes, sulfamidas, corticoides, etcétera, etcétera. La distribución de los derivados del ácido salicílico es irregular, atraviesan la placenta, pudiéndose concentrar en el recién nacido por su inmadurez tanto hepática como renal, cuando la madre la ingiere regularmente durante el embarazo. Los distintos analgésicos antiinflamatorios se concentran y biotransforman en el hígado. Se eliminan, lógicamente, por filtración glomerular y secreción tubular en el riñón, y en una pequeña proporción se excreta como salicilato libre, aproximadamente un 10%, lo cual induce a alcalinizar la orina. Entonces ya viendo un poco cómo se van moviendo por el cuerpo, lo que está claro es que regla número 1, y es que estos fármacos, que aparentemente por la frecuencia en que los oímos y los tomamos, no es conveniente bajo ningún concepto autoadministrarlos, sino siempre por prescripción facultativa. Eso es única responsabilidad del médico, única y exclusiva. Entonces, ¿qué acciones farmacológicas tiene? En un primer apartado podemos decir su función analgésica, y su acción es moderada, sin producir euforia ni sedación como los analgésicos narcóticos. Y como decíamos antes, son eficaces en mediana intensidad. Por ejemplo, en cefaleas, odontalgias, mialgias, dolor muscular, artralgia, dolor de articulaciones. Pero sobre este tema, el siguiente programa seguramente lo haremos sobre cefaleas. Aunque duele la cabeza, lógicamente tiene muchos orígenes e incluso muchas localizaciones. Y sobre esta función analgésica es que no produce ninguna tolerancia con el uso crónico. En cuanto a su acción antiinflamatoria y antirreumática, podemos decir que el proceso inflamatorio es expresión final de muy diversa etiología. Entonces, hay que llamar un poquito la atención que si una inflamación se produce por muchas causas, lo que yo personalmente o pensamos también que no es muy correcto es que ante diversas causas pongamos la misma solución.
porque eso es lo que no puede ser. Creo que sería cuestión de estudiar, o por lo menos intentar saber cuál es la causa de esa inflamación, y por tanto ir directamente a ese problema. Bueno. La sintomatología, lógicamente en un proceso inflamatorio lo que hay es un aumento de la permeabilidad vascular, hay un edema, hay una congestión local y un dolor, como más característico. Esta inflamación es atenuada por estos fármacos inespecíficamente, sobre todo en la disminución de esa permeabilidad vascular que decíamos, suprimiendo la fase inicial exudativa de la inflamación, pero no el componente hístico reactivo ni la organización posinflamatoria de los exudados. En cuanto a sus acciones metabólicas, tienen más trascendencia por sus efectos tóxicos, por sobredosificación, que por sus efectos terapéuticos. El ácido acetilsalicílico desacopla la fosforilación oxidativa en las mitocondrias del músculo esquelético, hígado, riñón, compitiendo con el NAD. Entonces, hemos de decir que, bueno, ahora se preguntan usted qué es una fosforilación oxidativa. Pues es la adición de fosfato trivalente a un compuesto orgánico. ¿Y una mitocondria qué es? Pues son pequeños gránulos que existen en el protoplasma de la célula en actividad, y que es responsable del metabolismo celular, digamos que es como la fábrica de la célula. Y el NAD es un compuesto que es el nicotinamid adenin dinucleótido. Bueno, el metabolismo oxidativo de las grasas y el catabolismo de las proteínas y aminoácidos está aumentado. El déficit de ATP puede ser importante con dosis tóxicas de los salicilatos y trae consigo que la síntesis de triglicéridos disminuya con balance negativo de nitrógeno por catabolismo proteico y por falta de ATP, pero la reabsorción activa de aminoácidos por el riñón produciría una aminoaciduria. El déficit de ATP El déficit de ATP, al inhibir la síntesis de mucopolisacáridos y mucopéptidos, puede ser responsable de algunas acciones antiinflamatorias, antirreumáticas y de fenómenos erosivos en la mucosa gástrica. Secundariamente, la liberación de adrenalina por la médula suprarrenal por estímulo hipotalámico, eso explicaría que la hiperglicemia, la glucosuria y la disminución del glucógeno hepático y muscular. Bueno, las acciones sobre la respiración y el equilibrio ácido básico. Por su relación con los efectos metabólicos, las alteraciones del equilibrio ácido básico ocurren más con los derivados del ácido acetilsalicílico que con otros compuestos. Lógicamente, la trascendencia aumenta en niños y con las dosis muy aumentadas. Algunas de estas acciones aparecen ya con dosis terapéuticas. El desacople de la fosforilación oxidativa en músculo, riñón e hígado no solo aumenta el consumo de oxígeno, sino que aumenta la producción de anhídrido carbónico. Entonces, el exceso de CO2, de anhídrido carbónico, lo que va a hacer es elevar la presión de este anhídrido carbónico plasmático, lo que, unido a la estimulación de quimiorreceptores del centro respiratorio, hace que la respiración se estimule y el exceso de CO2 puede ser eliminado gracias a una respuesta taquipneica. Taquipnea es un aumento de la frecuencia respiratoria. Y una batipnea, es decir, que aumenta la profundidad del recorrido respiratorio. Entonces, ¿qué ocurre con unas dosis tóxicas? Lógicamente, después de ver un poco el mecanismo fisiológico o fisiopatológico, vamos a decir que deprime directamente el centro respiratorio y centros vasomotores, con lo que se acumula CO2, con aumento de la presión de este mismo, y baja el pH plasmático.
con la disminución del pH plasmático, disminuye la reserva alcalina e impide que la situación se compense y el paciente pueda abocar a un cuadro mixto de acidosis respiratorias por el aumento de esta presión de CO2 y una acidosis metabólica por disminuir precisamente ese pH, hacerse más ácido. En la acidosis metabólica influye también la disociación de los derivados ácidos que ceden hidrogeniones. La acumulación de ácidos fuertes, como son sulfatos y fosfatos, procedentes de metabolismos y difícilmente eliminados por la afectación de la función renal, y la sobreproducción de ácidos pirúvico, láctico y acetoacético al aumentar la oxidación incompleta de la glucosa. Bueno, yo pienso que esto es un poquito complicado para que ustedes lo entiendan así a bote pronto, pero aunque la mayoría de ustedes quizá no lo entiendan, pues habrá otras personas que quizá va dedicado estos párrafos que lo van a entender, incluso podrían corregirme, pero que bueno, la idea creo que queda ahí. Ahora nos queda ver las acciones sobre el tracto gastrointestinal. Lógicamente producen efectos en la mucosa gastrointestinal en su administración oral, ya que son causa de intolerancia en el 30% de las personas que lo toman, pudiendo aparecer náuseas, vómitos, irritación gástrica, gastritis erosiva y, en casos raros, ulceraciones con hemorragia digestiva. En el 100% de los sujetos, en una dosis terapéutica. Presenta una pérdida hemática mínima, que lógicamente se puede medir en heces. Estos trastornos irritativos se han atribuido al paso masivo de acetil salicílico o el fármaco implicado a las células de la mucosa gástrica y pudiera ser que por efecto local tras la difusión a través de la mucosa. Entonces, ¿qué ocurre? Es que al pasar al interior de la célula, la concentración intracelular es mayor que la concentración extracelular, fuera de la célula. Todo su metabolismo queda afectado y acaba muriendo la célula. Y por tanto, al morir una célula y otra y otra y otra, es el por qué se produce esa erosión de la mucosa. Por eso muchas veces yo he recomendado, y seguimos recomendando, cuando hemos mandado estos fármacos, que nunca, o una de dos, o alcalinizamos, echamos base al estómago, o administramos después de las comidas. No tomar nunca con el estómago vacío. Ese es el porqué. Mecanismo de acción. ¿Qué mecanismo de acción tienen estos compuestos? Pues la acción o acción analgésica. Los analgésicos antiinflamatorios podrían evitar la liberación de sustancias analgésicas en la agresión celular, que son las que excitarían los quimiorreceptores en las terminaciones nerviosas. Por otro lado, inhiben la síntesis de prostaglandinas, que son liberadas por factores de la inflamación y factores analgésicos y mediadores inmediatos del proceso inflamatorio. Digamos que bloquean. Acción antitérmica. Posteriormente, bueno, esta acción antitérmica puede hacer su acción a dos niveles, uno periférico y otro a nivel central, el sistema nervioso. Periféricamente producen vasodilatación y aumento del flujo periférico. Lógicamente, al estar, digamos, las arterias y venas más dilatado, sobre todo sistema venoso, al estar más dilatado, lógicamente va a haber más pérdida calórica. Por la irradiación también produce un estímulo de sudoración, que aumenta las pérdidas calóricas por evaporación del sudor y enfriamiento cutáneo. Centralmente actúa a través del termostato hipotalámico. La acción antiinflamatoria, las principales acciones bioquímicas de estos fármacos son las siguientes, que son fármacos polivalentes, que inhiben múltiples reacciones enzimáticas. Por ejemplo,
dejan de que se produzcan la biosíntesis y liberación de prostaglandinas, la E1, la E2, y por inhibición de por la enzima que cataliza, digamos, estas reacciones. El resultado neto sobre la inflamación es semejante, aunque la etiología sea distinta para su formación, lo que decíamos antes. Puede suprimir la formación de mediadores de la inflamación y moderar la formación de las proteasas inflamatorias. Privan al tejido inflamado de la energía metabólica, en este caso el ATP, necesaria para mantener la respuesta inflamatoria. En último lugar, tanto los antiinflamatorios de tipo ácido como los esteroideos pueden afectar la síntesis proteica y el RNA en los linfocitos circulantes. Son estas células los que median la respuesta del sistema inmune y juegan un papel importante en la patogénesis de algunos estados inflamatorios crónicos y autoinmunes. Entonces, ya con esto podemos terminar este tema sobre ambos tratamientos. Yo les voy a recordar que pongan, bueno, voy a poner hincapié yo en el tema que les decíamos de en la producción de esta gripe, por qué se producía, y sobre todo los niveles defensivos que tenía el cuerpo. ¿Se acuerdan ustedes aquellos 6 pisos? Eran 3 niveles positivos y 3 negativos. Entonces, recordarán que el primer nivel era vejiga, intestino delgado, segundo nivel intestino grueso y estómago, en tercero vesícula y triple recalentador, y ya como negativos bazo y pulmón, corazón, riñón y por último hígado y pericardio. Bueno, ya no vamos a repetir más sobre este tema, sobre lo que decíamos en el programa anterior, y entonces un tratamiento como, digamos, lo más internacional se compone de varios apartados, eso en todos, ¿no? Entonces, un primer apartado podría ser el tipo de alimentación. En segundo lugar, el género de vida. Y en tercero y último, podríamos hablar de tratamiento médico en sí. Yo les decía que esto no es ninguna, no queremos sacar de su sitio absolutamente a nada ni a nadie, sino sencillamente yo les comentaba que yo, hasta hace unos años, yo ponía como tratamiento médico primeramente medicación y cirugía. Después yo me he dado cuenta que hay algo, una medicina más general y lógicamente como más de choque, más de cabecera, digamos así, ¿no? Como era primero acupuntura, segundo moxibustión, otras técnicas derivadas de ella. Les hablaba de ventosas calientes, ventosas para sacar sangre, y por último, si estas dos cosas se podían aplicar también ya la medicación en cualquier tipo de medicación que buenamente haga falta, y por último cirugía. Quiero decir que esto, ya que vaya quedando bien claro, no es cuestión de que queramos, ni muchísimo menos, quitar las cosas, ni muchísimo menos, o decir, pues esto no vale o esto no. Sencillamente estamos informando sobre los pros y los contras, ¿eh? Entonces, sencillamente es cuestión de ordenar un poquito con técnicas más blandas, digamos así, ¿eh? Menos efectos secundarios, si se pincha bien, lógicamente, que luego también hablaremos un poquito sobre preguntas que me han hecho esta semana por los pacientes que han venido y hemos tratado. Entonces, como yo les decía, de estar acostumbrados a medicar y a mandar al cirujano, primero acupuntura para regular un poco para regular todo este engranaje de vías y de meridianos, y etcétera, de puntos, ¿no? Entonces eso, después medicación como tratamiento químico, que también hace su efecto, lógicamente, también hace su efecto, siempre teniendo en cuenta que, como decíamos hace unos minutos,
Cuando sabemos por qué se ha producido una inflamación, ya vamos a ir directamente al origen de esa inflamación, a ese foco. Primero local, y después más sistémico, más general. Lógicamente, si se nos escapa, digamos que esos dos niveles de defensa ya son insuficientes, lógicamente hay que tomar más medicación. Por ejemplo, ¿qué les diría yo? Un enfermo canceroso, por ejemplo. Pues lógicamente es inevitable. A un enfermo canceroso yo le puedo pinchar, le puedo quemar. Hasta ahora yo particularmente no he tenido ninguna experiencia de que ni he curado ninguno ni por asomo, ¿me explico? Pero pinchando y quemando sí que se le va a hacer pues grandes favores, en el sentido pues para que tenga más calidad de vida. Lógicamente hay que tomar pues medicamentos químicos. ¿Para qué? Para que ayuden a matar directamente a esas células neoplásicas o células distintas que han nacido por el proceso que fuere. Y lógicamente, ¿dónde está o para qué sirve esa cirugía? Lógicamente para rebanar, digamos a mí, rebanar ese tejido enfermo que está perjudicando a toda la persona. En ese sentido.